Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigo, gracias por estar aquí conmigo en la entrevista de los miércoles. Te saluda Lluvia Agustín. Hoy tuve la oportunidad de conversar con el doctor en liderazgo y negocios Jesús San Pedro. Y si te gusta nuestra entrevista, nuestra conversación, quiero que nos apoyes al suscribirte a nuestro canal de YouTube y a tocar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. La conversación que tuve hoy con él, más que una entrevista, fue eso, precisamente una conversación acerca de su nuevo libro, el cual se llama Código de Honor, donde habla acerca de la valentía, el coraje y la virtud en el liderazgo, entre muchas otras cosas. Vieras que lo disfruté mucho porque más que hablar simplemente del libro, hablamos del liderazgo en general. A diferencia de otros libros de liderazgo, este libro no te trae una lista de cosas que hacer o aptitudes o actitudes que pueden ayudarte a cambiar el estilo, ¿no? En tu forma de liderar tu vida o tu negocio o tu organización, sino que nos habló de cosas más profundas que esas, ¿no? Nos habló acerca de cómo puedes crear una tribu de honoristas, nos habló acerca de el honor cultural, entendiendo las diferencias en las culturas. Nos habló acerca del agradecimiento en el liderazgo y nos habló también acerca de cómo honrar a quienes honra merecen, entre tantas cosas. Así que si te interesa el tema, te invito a que te quedes con nosotros y que escuches ahora mismo esta conversación. Gracias por estar aquí. Aquí estamos hablando con el autor del libro Código de Honor, que es un libro que salió hace unos 2 meses, ¿no? Que seguramente apenas va llegando a las tiendas allá en Latinoamérica, si es que nos escuchas desde México, Centroamérica, Suramérica, etcétera. Pero bueno, tengo la fortuna de poder hablar aquí contigo, Jesús, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Lluvia. Contento y complacidísimo de poder compartir contigo, con toda la audiencia que nos escucha. Bueno, y qué mejor que estar hablando del libro que tanto me apasionó escribirlo y ahora compartirlo. Pues bueno, fantástico poder tener este espacio contigo. Gracias por la oportunidad. Sí, pues fíjate que me costó un poquito al principio porque estoy acostumbrada a ver muchos libros de liderazgo. De hecho, vendí muchos libros de liderazgo de muchos autores y una de las primeras cosas que empecé a leer de manera ya como adulta, ¿no? Fue libros de autoayuda y obviamente ahí van a venir los libros de ventas, de superación personal y en ese momento, en los años 90, muchos libros de liderazgo que se hizo todo una categoría, ¿no? Y en un tiempo, bueno, ya no tenías todas las versiones, ¿no? De liderazgo, pero el tuyo me parece, digamos, ahí donde se diferencia es de que no te va a estar dando como claves, ¿no? Como aptitudes, una lista, ¿no? De cosas, sino que creo que vienes como un poquito más profundo y tienes una meta algo ambiciosa, ¿no? De poderle enseñar a los distintos equipos de trabajo a crear una nueva cultura. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿De dónde viene esa idea y cómo crees que lo pueden aplicar al ver lo que está en tu libro? Sí, sabes que todo esto nace en cierta forma desde el corazón de lo que he percibido es una gran necesidad para esta era en la que estamos viviendo de retomar el trato honroso entre las personas. Parece algo tan sencillo, pero a la vez puede ser hasta complicado entre generaciones, o sea, gente de una generación con la Es otra, complicado. cómo se conectan, por ejemplo, también cómo retomo la comprensión entre culturas, cómo retomo la comprensión relevante, sobre todo desde el liderazgo, para armar esa cultura. Y como te decía, por un lado la necesidad que hay, y por otro lado yo tengo ya cerca de 18 años enseñando a nivel de escuelas de negocio, maestría y diversas academias, materias relacionadas al comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional en cierta forma es entender por qué la gente se comporta como se comporta en el contexto de interacción desde el liderazgo, equipos, personas, etcétera. Entonces, juntando todo eso, pues bueno, es un libro que a la final, sí, esto de crear un código de honor, como es el título del libro, a la final apunta a cómo construir una cultura en la que el honor se divise, se perciba, se sienta en la forma en cómo la gente interactúa, habla, trata, toma decisiones, se comporta y avanza las organizaciones, cualquiera sea el contexto, desde empresariales hasta eclesiales, sin fines de lucro, educativas.
Entonces creo que en esta era en la que estamos hay que conversar más de esto, no menos, y bueno, me animó a explorarlo yo y poder plantear algo a través del libro. Fíjate que, bueno, el asunto de las distintas generaciones, ¿no? Y el liderazgo, tienes mucha razón, eso es bastante complicado. Suena más sencillo, pero no lo es porque yo me acuerdo, yo entré a la fuerza laboral en los años 90, pero entré muy chiquita, de 18 años, porque no fui a la universidad luego, sino que como que no tenía un mapa, digamos, entonces, bueno, me mandaron a trabajar. Y luego después ya fui a la universidad después, pero me gustó mucho en ese momento el trabajo que conseguí, fue un trabajo en una distribuidora librería, que por eso es que me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo iba a estudiar psicología según, pero ahí me quedé porque me encantó el negocio de los libros, o sea, no el solamente leer, porque bueno, leer está bien, pero el negocio de los libros me llamó mucho la atención el hecho de que pudiéramos poner en la mano del consumidor un libro que un día fue una idea, ¿no? O sea, me pareció tan maravilloso ese concepto tan jovencita, ¿no? Y me enamoré del concepto y siempre dije, voy a hacer una carrera aquí y algún día trabajaré para una editorial y bueno, y en eso fue el camino, ¿no? Pero Muy recuerdo interesante. que en los años 90 todavía, por ejemplo, los jefes, aunque a mí no me pasó directamente, pero sí los jefes podrían gritarle, ¿no? A la gente, todavía, o sea, todavía lo vemos en las películas de aquella época, ¿no? Podían ser así como agresivos y qué sé yo, ¿no? Y la gente tenía como que aguantársela. Pero el mundo cambió muy rápido. Ya para la vuelta de cuando empezó este nuevo siglo, el mundo había cambiado rápido, pero no digamos ahora, ¿no? Y yo no sé si también después del COVID, pero yo veo que, por ejemplo, la generación que está entrando a la fuerza laboral ahora, que está saliendo de la universidad, yo tengo hijos de esa edad, todo es súper sensible, ¿no? O sea, es tan sensible que por supuesto que tienes comportamientos muy distintos, ¿no? Donde las personas muy mayores tuvieron que, bueno, quiero decir de otra generación, tuvieron como que adaptarse, que tenían esos estilos, hasta mayores que yo y todo, o sea, tienen que como adaptarse a ese estilo. Y yo lo he visto, lo veo en interacciones, por ejemplo, con correos electrónicos, como puede hablar una persona mayor en un correo. Yo lo entiendo, yo sé que no está siendo majadero, es simplemente la forma en que era normal para aquella época, pero el receptor, que es un chico que acaba de salir de la universidad, tiene 25, 26 años, para él eso suena bastante agresivo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú, digamos, en una organización tratar de unir las dos cosas para que, bueno, podamos funcionar, ¿no? Como sociedad y además también quién tiene la razón, o sea, la gente no debería ser tan sensible o es ese, no sé en dónde está como el balance, ¿no? De decir lo que tienes que decir, pero decirlo con respeto, pero al mismo tiempo tener una coraza dura, ¿no? Para que no todo lo tomes personal, no lo sé. ¿Qué me dices en cuanto a eso? Sí, no, tal cual, y que gracias por compartir cómo entraste en todo este mundo, y yo creo que tuve también la misma experiencia al haber visto cómo quizá la generación mía, soy generación X, la anterior, tenía una expectativa y cómo yo la trataba, y de cómo nuestra generación hoy es tratada por las nuevas generaciones y cómo nosotros tratamos de interactuar con ellas, y obviamente hay un reto allí, pero hay cosas que no deberían de cambiar a través de las generaciones. Y eso quizá es la apuesta a la que hacemos. Cuando uno lee el subtítulo del libro, ahí es muy sugestivo porque dice, cuando la virtud, el aprecio y el coraje marcan la diferencia en el liderazgo. Y fíjate, el tema de la virtud es algo cultivable indistintamente de cuando nosotros, o sea, de la generación en la que estemos. Es una vida, a la final, una vida coherente, una vida de excelencia y una vida, y fíjate, y aquí viene, no solamente es la virtud con la que yo vivo, sino reconocer la virtud en las personas a mi alrededor. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Yo en uno de los capítulos incluyo la importancia de notar al otro, pero notarlo para identificar, para reconocer, para interesarme genuinamente en la otra persona. Hoy yo he visto muchas generaciones no tan genuinamente interesadas en ver qué está pasando en la otra generación. Y es un error de todas las generaciones. A la final, en la medida en que yo pueda tratar de ser más relevante, o mejor dicho, en la medida en que yo quiera ser más relevante, yo tengo que ir a salirme de mi zona de confort, ofrecer lo que yo tengo, abrir digamos, el espectro conversacional y desde allí empezar a reconocer lo que, aunque a mí a veces no me parece que todo lo que las demás personas puedan tener sea tan virtuoso, pero es que en esencia Dios nos ha dotado con
un valor, un sentido de valía como seres humanos, y desde allí yo debo partir. Yo recuerdo hace muchos años haciendo consultoría a una empresa mediana, pequeña, y el jefe, el gerente, el fundador de la empresa me decía, mira Jesús, lo que pasa es que yo parto de la premisa de que la gente lo quiere, o sea, los que entran a trabajar quieren dañarme a mí como empresario. Y Ok. porque siempre dañan las piezas, porque no les importa irse a los 2, 3 meses. Entonces yo me cuido, desde que los contrato me cuido. Entonces yo le decía, oye, pero ¿quién cambia esa cultura? Porque si ellos vienen así y usted le responde con una actitud a la defensiva, entonces todo el mundo está a la defensiva, entonces aquí nadie confía en nadie y entonces esto de construir desde la virtud, es decir, ya va, yo asumo lo mejor de la gente que tengo a mi alrededor, a menos de que ellos demuestren lo contrario. Pero en la cultura en la que estamos eso es muy difícil. Y a la gente le cuesta porque ha sufrido muchos embates, le han pasado cosas malas, lo han tratado mal, le han robado, le han maltratado, pero de algún lado tiene que salir que nosotros aprendamos cómo construir una cultura de honor y virtud. Y fíjate, desde mi cosmovisión como cristiano, yo entiendo que hay un llamado inclusive a cosas tan sencillas como honrar a nuestros padres, por ejemplo. Ojo, no me estoy yendo solamente en el contexto laboral, que también se nos habla de que es importante que nosotros, de hecho hay instrucciones específicas, dice que nos honremos unos a otros, pero no solamente que nos honremos unos a otros, sino que también se nos pide que honremos a las personas que tienen canas, es decir, que son mayores que nosotros, y también a las personas que, por ejemplo, a la viuda, al huérfano, al pobre, al inmigrante, hay una forma de trato que requiere, que son instrucciones para que nos vaya bien a nosotros y para que haya como digamos, un balance de bendición en nuestro ecosistema, donde quiera que sea que lo estemos ejerciendo. Entonces, cuando todos queremos que nos vaya bien, pero no tenemos, y aquí viene la clave, no tenemos herramientas ni conversacionales, ni relacionales, para poder interactuar creando un código de honor donde quiera que estemos. Entonces, el libro va en esa dirección, Lluvia, es parte de mi pasión, poder aportarle herramientas prácticas, nociones cotidianas para el que quiere que pueda tener o pueda repensar cosas, pueda adquirir, por ejemplo, vocabulario. Cuando yo quiero honrar a alguien, ¿cuánto vocabulario tengo para eso? ¿Cuántas estrategias, en vez de decir, más bien puedo yo preguntar? O qué áreas puedo yo honrar de las personas a mi alrededor. Es decir, deberíamos de ser unos expertos en creación de culturas de honor, pero hasta que no creamos un código intencionalmente, por eso la palabra coraje, o sea, no hay forma de construir estos códigos o esta cultura de honor si no somos intencionales y nos paramos firme ante los problemas que tenemos en la cultura, a decir, no importa si todas las empresas hacen eso así, pero yo lo voy a hacer de esta manera, y instalar códigos o mecanismos de generosidad, mecanismos de honra mutua, en fin, hay tanto por hacer. Ahora seguiremos hablando con Jesús San Pedro acerca de su libro, pero antes quiero hacer esta pausa para hablarte de nuestro patrocinador. Si vives en el área metro de Nashville, Tennessee, y quieres vender una casa o comprar una casa o un local comercial, te recomiendo que llames a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty al 615-720-7803 o al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita. Como te he dicho antes, y es la verdad, Enrique me ayudó a vender una casa y también a comprar una casa, y si necesitara sus servicios lo volvería a llamar porque lo he recomendado a varios amigos y colegas y siempre me han dado muy buenos comentarios acerca de su servicio. También son una agencia de relocalización, así que si vives en cualquier parte de Estados Unidos y necesitas un agente o cualquier necesidad que tengas en bienes raíces, puedes llamarle a Enrique Hurtado de Reliant Realty al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Sé que si te recomiendo a Enrique, te estoy dejando en buenas manos. Sí, bueno, ¿cómo pasas esas barreras culturales, no? Y bueno, eso es lo que me gusta de que este es un libro escrito original en español, entonces de una vez ya vienes con esa, obviamente, esa perspectiva de la cultura, ¿no? Porque mucho de lo que leemos de liderazgo viene del inglés, lo cual está bien, perfecto, no queremos menos traducciones
las que tenemos está bien y más está bien, pero hacen falta esos libros que se escriben originalmente en español, esos pensadores, porque ya estamos entendiendo que venimos con la misma cultura. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? A veces uno tiene las mejores intenciones, pero culturalmente el hispano no es muy dado, o sea, de manera natural a trabajar en equipo, por ejemplo. Tratamos de, o sea, digamos en términos generales, ¿no? Si hay algo que han logrado hacer, a veces no te quieren compartir o cuesta mucho trabajo a veces incluso hasta entrar en ese círculo. O sea, yo lo he notado siempre, ¿no? Y siempre mi intención en entrar en estos círculos es trato de bajar siempre como que la gente no se sienta como amenazada, ¿no? Sino que un bajo perfil, digamos, eso me ha funcionado a mí, y de que ellos no se sientan como que uno les quiere quitar nada, sino incluso a veces empiezo como ofreciéndoles algo, ¿no? Porque no nada, eso es algo normal y natural, o sea, que uno de verdad genuinamente sea generoso, ¿no? Pero eso como que a veces baja la barrera, pero definitivamente es una cuesta arriba, te lo puedo decir con toda seguridad, de que no sé si es por el hecho de que precisamente porque no ha habido esa confianza, no lo sé, pero es bastante difícil de que de manera natural los hispanos colaboren. Claro, hay un montón de gente generosa y buena, por supuesto que sí, pero te digo de manera general, entonces a veces el levantar al otro, ¿no? El levantar al otro. Entonces en una compañía a veces incluso las cosas que he observado es que si alguien aprende algo, se lo guarda, ¿no? No lo quiere compartir, ¿no? Cuando no es así, porque para mí lo que yo siempre he visto es, si yo le puedo enseñar a otros todo lo que sé, no pasa nada porque yo voy a estar aprendiendo siempre algo nuevo. No siento ninguna amenaza, ¿no? Pero crear esas culturas a veces es difícil. Aquí hablas en tu libro, en el capítulo 3, hablas de una tribu de honoristas. Y hablas de que debes de construir una cultura de honor en donde adoramos, servimos o convivimos, requiere acción, proactividad, pasión y práctica para cambiar realidades, ¿no? Realidades, de ahí es donde viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar esas realidades que puedan haber? Te doy un escenario, ¿no? Pero bueno, tú eres el experto, has visto muchos escenarios, ¿no? ¿Cómo cambias una cultura de dos preguntas, ¿no? Una es una cultura que está establecida donde la gente no comparte, donde están nada más esperando, quieren surgir ellos, y luego la otra es para alguien que va comenzando, cómo desde el inicio puede crear esa cultura de honoristas. Sí, bueno, fantástica perspectiva y gracias por esa pregunta. Fíjate que la respuesta corta sería: la generosidad acaba con el egocentrismo y con la falta de honor. Hay una frase que de alguna manera recreo en el libro, y de hecho un capítulo le dedico a esto más adelante también, sobre sobre el tema de la generosidad, ¿no? Y particularmente incluso la hospitalidad. Que en la medida en que nosotros nos vemos en ese espejo y nos preguntamos cuán generosos estamos dispuestos a ser en cualquier cosa que hagamos, porque no hay forma de honrar a las personas sin ser generoso. Si te pones a ver, o sea, ¿cómo le expresas tú a alguien? Ya sea que sea generoso con las palabras, o sea generoso con algo que le das, o que lo invitas a tu casa a comer, o que lo llevas a que, imagínate, cómo soy en las diversas etapas, por cierto, de mis padres, las etapas de vida de ellos y la etapa mía de vida. ¿Cómo yo consigo mecanismos para honrar que no requieran generosidad de mi parte? No hay forma de funcionar. Entonces, para poder generar intencionalmente o ser parte de esta tribu de honoristas, que lo que es una forma, digamos, una ilustración para vernos como gente que determinadamente quiere establecer una cultura en la que el honor esté cercano. Entonces, nosotros primero vemos que no hay forma de funcionar sin la generosidad, sin la expectativa de una colaboración a veces arriesgada, porque yo cuando me abro a otras personas, yo corro el riesgo de que no reciba de vuelta nada igual, pero no lo hago para recibir, lo hago porque es lo que yo entiendo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad como ser humano, es parte de mi rol como ser humano, honrar a otros. Y tomando un poquito también el tema de la cultura que tú comentaste, y ponías el ejemplo de la cultura entre de repente los hispanos, los norteamericanos, pero también podemos meter los africanos, también podemos meter los asiáticos. Es importantísimo. Yo solo conozco estas dos culturas, la americana y la hispana.
Sí, no, yo he tenido, fíjate, y meto mucho en el libro, como a manera de tener una perspectiva global, porque es importante para nosotros como hispanos tener también una perspectiva para poder interactuar con cualquier cultura. Ahí yo hago énfasis, no voy a detallar mucho ahora, no nos daría tiempo, pero ahí básicamente la mayoría de expertos catalogan las culturas alrededor de tres tipos de culturas. Las que se hace lo que trae honor, las que se hace lo correcto y la que hace lo que trae control o poder o influencia. Entonces, si uno hace como una evaluación, por ejemplo, la norteamericana, basado en los estudios que hice, llega a la conclusión de que es una que hace más lo correcto. Es decir, va entre si eres culpable o eres inocente. Ese es el balance primario, no el único. Pero en otras culturas, hacer lo que trae honor, es decir, honor-vergüenza, o por ejemplo en el Medio Oeste, esa cultura reina. En nuestra cultura latina tiene un poco de preponderancia esa, pero la realidad es que se nos mezclan un poquito las tres cosas. Pero fíjate que todos somos, digámoslo así, envidiosos. Yo he visto a veces de culturas que son capaces de compartir. La gente siempre habla y dice, oye, los judíos, fíjate que se ayudan entre ellos cuando llega una persona nueva a un país, lo ayudan, le proveen financiamiento, lo acobijan hasta que sale adelante. Igual pasa con la cultura de los chinos. ¿Qué pasa con nosotros los latinos que no somos capaces de... Bueno, yo he visto historias donde sí hay gente ayudándose, no podemos generalizar, pero yo creo que es hora de nosotros repensar hasta dónde somos capaces de nosotros llegar para poder crear esa cultura. Por eso es que el libro a mí me apasiona tanto, porque es una invitación a la transformación, a romper los esquemas que existían para crear nuevas cosas. Nosotros somos, entre uno de los roles, yo escribí hace algún tiempo una reflexión sobre esto, un artículo que decía sobre los 4 roles de un embajador corporativo, una persona que siendo una persona de fe, sale a trabajar y quiere cumplir todo aquello para lo que fue creado. Y uno de los 4 roles es un agente de transformación. Yo no puedo llegar a un sitio donde, y vamos a ponerlo en un término sencillo, Lluvia. Yo no puedo llegar a un sitio laboral, de trabajo, donde la gente se trate mal. Ajá. Y yo no hacer nada al respecto. O sea, es muy difícil porque yo termino tratando mal a la gente, ¿verdad? O me termino convirtiendo en lo que ahí veo, o yo soy intencionalmente un agente de cambio. Es decir, ¿qué podemos hacer aquí para que este tipo de conflictos se acabe, para que la forma en cómo se habla a la gente no ocurra? Así te pongo 2 ejemplos de esto más. Un empresario en Gran Bretaña, en Inglaterra, digamos, conoció personalmente a Jesucristo, empezó una vida de fe allí y es un empresario muy exitoso, tiene una de las cadenas más grandes de jugueterías en Inglaterra. Y él dijo, lo primero que tengo que cambiar es la forma en cómo la gente conversa en los almacenes, porque ahí se nos está viniendo bajo la cultura por ahí. Entonces él dijo, no lo va a hacer de la noche a la mañana, pero empezó un proceso digámoslo así, cambio conversacional. Es decir, aquí todos nos honramos, todos nos respetamos, todos somos valiosos, somos amigos, podemos bromear, pero hay unos límites, pero a la vez hay cosas que necesitaban ellos ser equipados porque no tenían las herramientas para conversar. Eso es uno. Y otro, que incluso lo incluyo en el libro, y es una historia que escuché en un evento que fui sobre y es una historia de la vida real, sobre cómo una persona en la comunidad, un líder de la comunidad china en California, se acercó a un joven muy humilde de la misma comunidad china que lo habían aceptado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, pero necesitaban dinero para poder ir allá. Había sido aceptado por muy inteligente el chico y resulta que uno de los líderes de la comunidad china vino a su casa para conocer y a decirle, bueno, a ver si la comunidad china, con el fondo que tienen, le ayudaban a ir a la universidad. Uh-huh. Y este señor le hizo una sola pregunta. Le dijo, tú cuando te gradúes y seas exitoso, ¿eres capaz de reinvertir de vuelta en alguien así como nosotros lo estamos haciendo en ti? Uh-huh. Si me dices que sí, tienes la beca aprobada. Y él dijo, me comprometo. Entonces, hablando de conexiones también, no solamente interculturales, sino intergeneracionales. Uh-huh. Qué importante es anclar códigos donde, hey,
ahí no, nadie firmó un papel, Claro, pero hubo un compromiso claro. Ujú. comunitario entre su grupo de que iban digamos, a extender para las próximas generaciones esta cadena de bendiciones entre. Entonces, tenemos tanto que aprender y tanto que crecer como cultura nosotros los hispanos, que, digamos, cerrando con lo que comencé, la generosidad está en el centro de eso. No podemos Sí. avanzar y crear esto sin una intencional generosidad en todo lo que hacemos. Bueno, hablas de todo un capítulo, ¿no? Sobre eso, de la ley del corazón agradecido. Y hablaste también hablaste del buen trato, pero te quiero hacer esta pregunta. Yo trabajé en una empresa hace mucho tiempo, donde yo llegué ahí nueva, ¿no? Y entonces yo veía que las mujeres se reunían a cierta hora a tomar café. Entonces yo no tenía como amigos ahí, no me hacían falta porque yo de verdad que estaba muy ocupada en aquel entonces, yo me ponía a trabajar y salíamos a las 5, a las 5:01 ya yo iba en el freeway porque tenía que recoger niños, ¿no? Pero era por el aquello de uno tratar de incorporarse a la cultura, era una cultura diferente, no a la mía. Y entonces, bueno, se me ocurrió pues acompañar a las mujeres a esa hora para ver si podíamos como conversar y todo eso, ¿no? Mire, yo te prometo, yo preguntaba, por ejemplo, no podía hacer contacto visual con nadie, nadie me miraba a los ojos. Y a veces si había una silla allí abierta, yo decía, ¿me puedo sentar? No me decían que no, pero era como casi como un gesto, ¿no? Como que sí, pero era un gesto, no era como, claro, siéntate, cuéntanos. No, me sentaba, ellas seguían con su conversación y nunca me miraban, nunca había una manera. Y si yo decía algo, haz de cuenta que no decía nada. Bueno, lo hice algunas veces y después dije, o sea, sinceramente no quieren nada que ver conmigo, ¿no? Entonces regresé a mi escritorio como si nada, ya no volví a, digamos, a tratar, a intentar esa estrategia, ¿no? Luego después una de las secretarias creo que observó ese asunto, es más bien observó ese asunto, ¿no? Y después ella misma me llamó aparte, ¿no? Y me dijo, no les hagas caso, dice, ellas tienen ahí su asunto, ven tú conmigo, ¿no? Y nos hicimos amigas, de hecho, hasta el día de hoy, eso ya tiene como más de 20 años, y hasta el día de hoy me la encontré recientemente, y hasta el día de hoy hablamos como que nos vimos ayer, ¿no? Y para entonces era una mujer mayor que yo, ¿no? Pero digamos, ¿cómo puede uno cambiar culturas como esas, donde ya hay una argolla, y eso es muy común, ¿no? esas argollitas, está bien, para ellos funciona, ¿no? Pero donde el nuevo, en aquel entonces yo era bastante joven también, ellas eran un poco mayores que yo. Entonces, ¿cómo se puede hacer en estas organizaciones para que tanto la persona nueva, ¿verdad? Como también los gerentes, ¿no? Observando estas cosas parece que no son importantes, por eso me llama la atención el libro, ¿no? Porque parece que no son importantes, pero claro que son importantes, porque a la hora de que hay tal conferencia, y de que aunque yo manejaba las ventas en aquel entonces, ¿no? Tú vas a esa conferencia de ventas, esas personas que están ahí, uno de ellos hace todas las gráficas, la otra trabaja en el almacén, te tiene que preparar tus pedidos, o sea, a la hora de la hora, todo sí tiene que ver, se refleja en la productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer tanto la persona nueva que va entrando a empresas nuevas donde es una cultura distinta que no entiendes? Y cómo puede hacer los gerentes si deben meterse en ese tipo de cosas, hasta dónde es apropiado, hasta dónde se tienen que meter en ese tipo de cosas donde pues no puedes obligar a nadie a ser amigo de nadie, ¿no? Claro, claro. Bueno, fíjate que uno de los objetivos de esto es crear una cultura, como dice una autora marroquí, dice en inglés, habla de radical welcoming, que en español sería así como algo como que cómo lograr una cultura de aceptación radical, o sea, que yo sé que no me voy a llevar bien con todo el mundo, yo sé que no me va a ser fácil interactuar con todas las culturas, con todas las generaciones, pero yo soy el protagonista de mi propia inclusión en esas esferas a través de mi disposición de sacrificar mi confort. Quiere decir que yo voy a preferir relacionarme. Yo te lo pongo como ejemplo. Yo tengo 5 años aquí que digamos, nos trasladamos como familia desde mi natal Venezuela acá a los Estados Unidos. Y por naturaleza, ¿con quién se lleva uno mejor? Bueno, si yo soy venezolano, yo me entiendo rápidamente con los venezolanos. Pero también he aprendido, y mucho antes, yo he tenido la oportunidad de estar en varias organizaciones mundiales, literalmente representando
he estado en 33 países, he tenido la oportunidad de estar en organizaciones que están en 100 países y mi interacción ha sido muy enriquecida culturalmente y siento que todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero hay como una tendencia natural a querer juntarse siempre con los mismos, a menos de que uno un día tome una decisión y dice, no, yo me voy a salir de mi zona de confort. Yo hace 3 Navidades invitamos a alguien a nuestra casa, que son una familia de la India, a pasar la Navidad con nosotros, y ellos comían con la mano. Y mis hijas, las dos, y que, así como, mira esta, entonces, pues nosotros, con todo y que las preparamos, decir, mira, Sí. no todo, y hasta qué punto tenemos entonces una disposición de tolerancia hacia lo incómodo, ¿verdad? De las interacciones. Pero también entender que una vez que uno entra en ese aspecto y que la gente le ve a uno la intención, los vínculos que se van a crear van a ser normalmente más profundos que otros, porque van a reconocer que tú te saliste de tu zona de confort, a pesar de que ellos te pusieron a veces barreras y Sí, lograste romper el código. Yo creo que desde la intencionalidad, el aprecio genuino, fíjate que otra de las cosas sí. que está en el núcleo del libro es el aprecio genuino. O sea, si la gente nota en mí que yo verdaderamente los quiero apreciar, Ujú. y que yo estoy ahí genuinamente, la gente va a abrirse de una manera distinta y se van a crear unos vínculos y una conexión ahí de honor mutuo, porque no solamente es que yo voy a honrar a las personas desde su perspectiva cultural, sino que ellos empiezan a abrirse también a la mía y a preguntar. Cuando yo me intereso primero, y aquí quiero ir al núcleo de tu pregunta, Ujú. yo tengo que ser el primero que da el primer paso y yo tengo que ser el primer interesado en preguntar a la persona desde donde parte y tratar de entender desde allí quién es, por qué hace lo que hace y no tratar de traérmela siempre a mi territorio, a que hagan como yo hago. O sea, nosotros los líderes, sobre todo, no somos tan importantes como nos creemos. Basta ver a tanta gente que se creía importante y un día le pasó algo de salud y al día siguiente lo reemplazaron por alguien y ya pasó. O sea, Y nosotros todo siguió igual. no No hubo somos ningún el centro del universo. sí. Nosotros somos quizá instrumentos temporales puestos por Dios para lograr cambios, pero en la medida en que nosotros queremos entender la realidad de la gente, ahí nosotros vamos a generar unas transformaciones en la casa, en la comunidad, en la iglesia, en la empresa, y vamos a poder hacer la diferencia. Ujú. Hablas también del agradecimiento, ¿no? Y el agradecimiento se puede tomar, bueno, es una virtud obviamente, pero se puede tomar como un asunto del corazón, de sentimientos, ¿no? De tener un sentimiento de agradecimiento. Pero tú hablas que es más que eso, ¿no? Es una disciplina. Es una Sí, disciplina. ¿Cómo lo puede uno convertir en una disciplina, el agradecimiento? Digamos, sí. si, no sé, si hay cosas que se siente el profesional como que esas cosas que tiene, digamos, trabajó duro para ellas, ¿no? No es como que alguien se las regaló, pero ¿cómo puede tener esa disciplina del agradecimiento? Sí. Yo creo que uno, o por lo menos la forma en que lo planteo en el libro y mi convicción, y me ha sido muy práctico, y lo he visto también en líderes alrededor del mundo que lo traducen, es traducir el agradecimiento en algo. Ajá. Es decir, el agradecimiento no puede ser nada más un sentimiento, que yo tengo un sentimiento profundo de agradecimiento por alguien y ya. No, el agradecimiento normalmente te moviliza a algo, te moviliza a hacer algo, ya sea a expresar el agradecimiento de manera vocal, evidente y ojalá pública, porque a veces lastimosamente nos guardamos y no lo damos a conocer, pero qué bueno es poder decirle al mundo o a la gente alrededor que tú estás agradecido por algo que hizo alguien. Mira, ahí hay que romper como 3 barreras de egoísmo y de miedos, porque a veces las personas piensan que porque tú lo estás haciendo porque quieres ganar algo, o porque quieres quedar bien, no, mira, yo te pongo un ejemplo de una persona que yo tengo 15 años de casado y cuando nos mudamos al apartamento recién casado, mi esposa y yo allá en Venezuela, uno de los días que estábamos subiendo todas las cosas al apartamento, me consigo en el ascensor un señor muy mayor, unos 80 y tantos de años, casi no podía caminar bien con un bastón me dice, hijo, no lo había visto, es nuevo aquí. Y yo, sí, me estoy mudando. Ay, qué bueno, ¿cómo es su nombre? Le digo, Jesús San Pedro. Y dice, San Pedro, ¿usted será familia de Augusto San Pedro? Y yo, sí. Bueno, mire,
déjeme decirle, su abuelo, él fue una persona que impactó mi vida positivamente, me ayudó en el momento que yo más necesité y nadie me quería ayudar. Y yo déjeme decirle que lo que usted necesite, mientras usted vive acá, usted puede venir a mi apartamento y pídalo, porque yo tengo un profundo sentido de agradecimiento para lo que su abuelo hizo por mí, que no tendré nunca cómo pagárselo. Pero lo mínimo que puedo hacer por usted, por favor, venga acá. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el agradecimiento como disciplina, porque entendí que mi abuelo era una persona muy generosa y ayudó a muchas personas, pero que uno no siembra, no cosecha siempre donde siembra ni en el momento que quiere, pero hay promesas de que sí va a venir. Entonces, cuando alguien hizo algo en mí, lo menos que yo puedo hacer es ir a darle las gracias, pero además, normalmente eso se traduce en muchas otras cosas. Así, imagínate, yo estaba siendo ayudado por un vecino, agradecido por algo que había hecho mi abuelo quizá 40 años atrás. Sí. Entonces, el agradecimiento, para ir a la pregunta, hasta que no se traduce en una práctica en la que yo aterrizo las cosas en cosas concretas. Es decir, yo soy agradecido por lo que alguien fue conmigo, hizo conmigo, me dio, cuidó de mí, me abrió puertas. Yo tengo que empezar, mi disciplina empieza por el diagnóstico. ¿Por qué estoy yo agradecido? Y luego va a, ¿y qué voy a hacer como consecuencia de ese agradecimiento? Mi película favorita de todos los tiempos, Los Miserables, o la obra, ¿no? La Sí. novela. Okay. Pero obra en teatro? Fíjate, no he tenido la oportunidad de verla en teatro, pero he visto casi todas las películas que han salido de Los Miserables de los años 40 hasta ahora. Pero la que me gusta más es la de Liam Neeson. Resulta que él, en la película se ve cómo una vida fue transformada por el agradecimiento a alguien que en vez de aplicar justicia, aplicó misericordia. Y cómo eso fue un poder generativo y transformador en la vida de una persona. Entonces, el agradecimiento intencional, o sea, nosotros tenemos que decir qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con este sentimiento de agradecimiento que tenemos y disciplinarnos a llevarlo a cabo. Si yo voy a retribuir porque siento que debo retribuir, voy y lo hago. Si voy a vociferar y voy a publicar la gran obra que alguien hizo, lo voy a ir a hacer sin pena, porque ahí es donde viene la cosa. En nuestra cultura hay muy poquito lenguaje para hacerlo, pero ojalá ganemos cada vez más espacio en eso. Bueno, y también hablas de que no todos son palabras, ¿no? Sino que a veces en acciones. Y también me imagino que, no sé si lo tocas aquí, pero también yo diría que, o te pregunto más bien, tendría que adaptarse a la personalidad, ¿no? No sé. Yo, por ejemplo, no soy muy expresiva y ya a estas edades no soy tan mayor, pero tampoco soy tan joven. Entonces ya recuerdo, uno de mis shows favoritos es el de Frasier. Y yo me acuerdo que Frasier dijo una frase que yo la uso todo el tiempo con mis hijos y le digo, he llegado a estar muy cómoda con esta parte de mí. Porque llega un momento en que dices, o sea, ya, no soy tan expresiva, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, recuerdo ahora, estuve en España y tengo un grupo de mujeres en mi iglesia, ¿no? Que son, bueno, mis amigas y es mi familia, ¿no? Acabo de perder a mi mamá hace un año. Entonces estas mujeres son todas mayores. Yo caí en esta clase como por error, pero no fue error. Y bueno, entonces las quiero un montón y me quieren un montón. Entonces, estando en España, quería traerles un regalito, ¿no? Pero son como, no sé, como 20, ¿no? Y entonces siempre, más que nada por la maleta, ¿no? La maleta ya no me cabía mucho y no quería traerles un llavero, ¿no? Una cosita. Quería de verdad honrarlas, ¿no? Porque han sido tan buenas conmigo y todo. Pero no se me ocurría como, además son personas que en realidad no necesitan nada. Entonces era como que cualquier dinero que yo gaste en ellas, son 20, no les voy a dar algo baratito, ¿no? Quiero darles algo bonito, pero se me va a hacer un montón y además en la maleta y no les hace falta. Dije, no, lo que voy a hacer, les hice mejor una comida, les hice una paella, le dije a mi amiga española que me ayudara un poquito. Y bueno, fuimos a un restaurante, de hecho, y entonces dije, bueno, esta receta voy a copiarla, ¿no? No me salió igual, pero ellas no saben. Entonces las invité a casa y bueno, quedaron felices, pasamos un momento muy bonito y esa fue mi manera, ¿no? De decirles gracias. No hice ningún speech. Ellas mismas conversaron y conversamos y la pasamos demasiado bien y todo eso y esas son las cosas que yo he encontrado para una persona que no es tan expresiva. Mira, a mí se me olvidan los cumpleaños,
me tienen que, o sea, los de mi familia, ¿eh? Los de mi mamá se me olvidaban, pero ella se acostumbró a que en realidad no era que no me importara, la verdad es que, digamos, uno tiene muchas cosas, esa no es mi personalidad, pero en las cosas donde sí vale la pena para ir al doctor, ahí estaba, y todas las cosas que son así como importantes, digamos por decir, eso nunca me fallaba, ¿no? Y entonces lo mismo dije yo, bueno, vamos a aplicar lo mismo. Yo no soy de regalitos y dar un speech y decir, pero ¿sabes qué? Creo que esto lo van a valorar y bueno, quedaron encantadas. Entonces te digo, no sé si lo mencionas, ¿no? Pero ¿cómo podemos, o sea, todos son reconocimientos públicos? Por otro lado, también, por ejemplo, a mí que me reconozcan en público, por ejemplo, digamos, esas cosas que luego tú ves en la televisión, que el señor le pidió matrimonio en un ¿cómo se dice? En un estadio lleno y pasó en la pantalla. Digo, yo no estoy en esas edades, ¿no? Pero si me pasara eso, me moriría de la vergüenza, no me gusta, me molestaría, ¿no? Que me pusieran allá, por decir, ¿no? Pero claro, uno fingiría y parecería todo bien, ¿no? Después, pero también eso es adaptable, digamos, hay otras formas, todos son palabras solamente, hay otras formas de ir creando esa cultura. Es válido, te digo, yo vivo como con esta idea, ¿no? Cuando puedo sí digo las cosas, pero no va a ser siempre y no me sale siempre natural, pero si hago algo por alguien, eso me sale más natural y creo que también eso, pienso yo, no, bueno, déjame decirte un versículo de la Biblia que me viene a la mente que dice que no debáis a nadie nada, al que honra, honra, al que tributo, tributo, ¿no? Y no se refiere solamente, obviamente, no debas a nadie nada, es no tener deudas, por supuesto, pero las deudas no son solamente dinero, ¿no? Es al que honra, honra y al que tributo, tributo. Entonces, bueno, con eso te dejo esa pregunta, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, el último capítulo del libro se llama Pagando deudas. O sea, Así es. que de alguna manera es esa reflexión, es no solamente a quién le debo, y la pregunta es, o sea, ¿quién ha hecho algo por mí que merece ser reconocido por mí? No tiene que el mundo reconocerlo, mi corazón tiene que reconocerlo. Y una vez que yo lo hago, también me hago la pregunta, porque si se nos habla de la importancia de pagar, o sea, de alguien que haya hecho algo que yo deba honrar, pero no lo he hecho, me hago la pregunta, ¿cómo lo hago? Y ahí viene lo que tú decías. Bueno, va a ser coherente no solamente con quien yo soy, sino también con lo que la persona es. Entonces, es una búsqueda de un espacio coherente en el que yo a veces me toca salirme un poquito de mi zona de confort. Fíjate, yo estoy seguro que si tú te enteras, Lluvia, y yo te digo, mira, Lluvia, para mí es importante que las palabras de afirmación, ese es mi lenguaje. Y entonces, aunque tú digas, oye, me cuesta, pero una vez que yo te lo digo, quizá tú puedas tú puedes ir un paso más allá de tu zona de confort y decir, voy a intentar, Sí, aunque sea un poco, hablar en el lenguaje de la persona porque ese le va a honrar a él. Entonces, y así con todas las personas a nuestro alrededor. Pero obviamente siempre partimos de lo que somos y de lo que tenemos y de lo mejor que podemos ofrecer. Pero yo creo que aquí y valoro mucho el ejemplo que tú diste, porque tú reconociste que querías hacer algo, decidiste hacer algo y fuiste y lo hiciste. Y eso es lo importante. Para todos nosotros, el problema es no haber ni siquiera pensado en honrar, no haberlo operacionalizado hasta haberlo hecho. Y siempre va a ser seguramente imperfecto, ¿verdad? Siempre nos vamos a quedar con la duda, ay, ¿será que hubiese podido hacer algo diferente? Pero lo importante es que lo hice. Y ahí uno va puliendo la técnica, digamos. Y ahí es donde viene el de hacer esto un hábito y de construir desde la intencionalidad cotidiana, todos los días, como yo a las personas a las que merecen honor se lo doy y cómo no me guardo nada en el tiempo. Y eso con el tiempo va creando una cultura, va creando la cultura en la que la gente va perdiendo miedo a expresarse. Fíjate que una de las cosas que yo resalto en el libro es que desde un punto de vista de la neurociencia está comprobado que a nosotros es mucho más fácil a los seres humanos recordar las cosas negativas con respecto a lo que las personas han hecho y nuestra capacidad de recuerdo inmediato está asociado a eso, pero que cuando cuando tú le dices a alguien, mira, di 10 cosas que puede mejorar esta persona, entonces empieza, dice, di
10 cosas que esta persona hace muy bien. Uno empieza 1, 2, 3 y después... Sí. Entonces, o cómo describes tú cómo esta persona te ha bendecido tu vida. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de desarrollar, a eso me refiero a desarrollar lenguaje descriptivo alrededor de lo que ha implicado para nosotros. Y yo llego y intento aterrizar en el libro al final en una lista práctica para que Sí, aquí están las dimensiones, ¿no? Sí, que si una persona se pregunta, bueno, yo quiero hacer un inventario, quiero pagar mis deudas de honor, ¿cómo hago? Bueno, puedo empezar con esto, puedo decir, hay alguien en mi vida que yo pueda honrar por lo que es, por lo que ha hecho, por los valores que tiene, por su trayectoria. Fíjate que en el mundo de los reconocimientos en el mundo, a veces dan a alguien que hizo muy bien un proyecto o un trabajo o tuvo el empleado del mes. Pero a veces le dan a algunas personas reconocimientos por las trayectorias, 30 años ininterrumpidos en el mundo de las comunicaciones, Sí. ¿Verdad? Entonces, también ver a quién, en qué espectro y de qué manera lo puedo hacer. Y ahí yo doy una serie de recomendaciones, no son las únicas que existen en el universo, pero por lo menos para encender un poquito ahí la iniciativa en las personas que lean. Y es una pasión poder, y a la final me devuelvo a la idea de la intencionalidad de hacer algo para establecer honor donde no lo hay o restablecerlo donde se perdió, y con el tiempo y con el hábito y con el todos los días, entonces construiremos un código con el que funcionamos y todo el que se acerca le va a tocar funcionar dentro de ese código. Muy bien, excelente. También en el libro tienes un montón de listas y gráficas y cosas que son así prácticas, como dices tú, para que tú puedas poner en práctica la idea. El libro se llama Código de Honor, cuando la virtud, el aprecio y el coraje marcan la diferencia en el liderazgo, de Jesús San Pedro. Ya está disponible en donde quiera que compres tus libros. Y por último, Jesús, dinos qué estás haciendo, qué proyectos tienes en mente y cómo se pueden conectar contigo. Sí. Mi pasión y mi oferta está alrededor de equipar líderes para que hagan mejor lo que ya hacen y cumplan con su llamado según Dios les ha puesto. Hay programas que estamos por empezar y que continuamente a lo largo del año siempre tenemos disponibles. Pueden conocer más programas de liderazgo para desarrollar habilidades, programas de certificaciones profesionales en coaching, programas de cómo desarrollar estas habilidades conversacionales que estamos hablando desde este libro. Y bueno, a través de mis redes sociales, ahí hay conexión a toda esta información. Estoy produciendo también siempre y les invito a través de plataformas como YouVersion, siempre tratando de conectar todos estos temas con los temas de la espiritualidad, desde la espiritualidad bíblica, para aterrizarlo desde la perspectiva de liderazgo. Así que, bueno, conectarnos a través de redes sociales y a través de esos links, ahí va a tener toda esa información disponible para que sigamos adelante. Tu página de lcconsulting.com.be, ¿cierto? Sí, así es, glcconsulting.com.be, así es, a través de allí tenemos la información de todos estos programas y de todas las iniciativas, los libros, el 8º libro en el que estoy involucrado, y cada uno de ellos representa un área temática para potencializar el liderazgo de las personas y bueno, complacidísimo poder servirles a través de cualquiera de estas plataformas, y si no, a través de lo que siempre publicamos de forma gratuita para las personas a través de nuestras redes sociales. Para ti que me escuchas, te recomiendo que vayas a la página de Jesús San Pedro en lcconsulting.com.be y te inscribas allí, si tiene un newsletter o algo así, para que te enteres de las noticias, porque tengo entendido que pronto tienes un podcast, pero vas a lanzar otro podcast pronto, tienes también conferencias que estás lanzando, así que ahí pueden conectar con él, y si no, como él dice en redes sociales, con su nombre. Así que ha sido un gusto conversar contigo, Jesús, en esta ocasión. Espero que lo podamos repetir en algún momento no muy lejano. Gracias, Lluvia, complacidísimo igualmente. Gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final en esta entrevista con Jesús San Pedro. Si te gustó lo que escuchaste, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que toques la campanita para recibir notificaciones. También nos encuentras en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Si quieres conectar con Jesús San Pedro, lo puedes hacer en redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn con su nombre, o yendo a su página web a lcconsulting.com.be.
Por ahora se despide de ti tu amiga Lluvia Agustín y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.